Así que si os parece comenzamos y damos la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando y a los que nos verán posteriormente, porque esta tertulia la vamos a grabar para que esté disponible precisamente en la web que hemos organizado con motivo de los 20 años de CENER. Y como estábamos viviendo precisamente este año una situación complicada con el tema de la pandemia mundial que a todos nos afecta y de la que veíamos que no era un momento adecuado para hacer grandes eventos y grandes convocatorios, pero sí reconocer el trabajo que sobre todo las personas, el equipo que formamos parte de CENER, venimos haciendo durante 20 años y vamos a continuar ahora con la misma ilusión, la fuerza y con toda la innovación que nos sea posible, ¿no? Por eso, a partir del lunes inauguraremos, como digo, vamos a poner en marcha una página web específica que va a presentar durante 7 días laborables lo que son las tendencias tecnológicas de CENER. Por eso lo hemos llamado CENER Technology Trends Week. Cada día, a modo de una pasarela virtual, se irán exhibiendo esas tendencias tecnológicas que desde CENER estamos desarrollando y por las que apostamos y que estarán visibles en el caso del primer día como presentación de la campaña y como recordatorio un poco desde el punto de vista de imágenes de lo que han supuesto estos últimos 20 años y posteriormente desde energía solar fotovoltaica, térmica, eólica, energética edificatoria, biomasa e integración en red de energías renovables, iremos, como digo, día a día presentando esas tendencias. Pero, como aperitivo de todo ello, decíamos, bueno, nosotros siempre nos esforzamos por divulgar, por comunicar y ¿por qué no dar en esta ocasión voz a quienes nos escuchan, nos ayudan y colaboran en estas campañas y que muchos de ustedes no les conocen porque escriben y quizá les conocen como mucho de su voz, ¿no? Porque sí que en algunos casos los hemos escuchado en tertulias radiofónicas y esporádicamente en algunos canales de televisión. Pero hoy vamos a tenerles aquí en directo y vamos a estar, como digo, de una manera relajada porque nos conocemos todos desde hace 20 años. Tenemos poco más, ¿verdad? Tenemos poco más de esa edad. Nos mantenemos jóvenes y precisamente uno de los comentarios que hacíamos cuando nos estábamos conectando cada uno era que si no somos positivos en este sector de las renovables, yo creo que poco tendríamos que hacer aquí, por lo que hemos ido sufriendo los avatares, ¿no? de la historia y de los hitos que vamos a repasar hoy también un poco por encima en esta tertulia. Bueno, tenemos con nosotros en una de las ventanas, que es como así habría que presentar esta tertulia virtual, a Sergio de Otto, que ustedes lo conocen mucho. Sergio de Otto es un histórico del sector de la energía en general y de las renovables en particular en España, es periodista y tras haber trabajado durante 20 años en diversos medios de comunicación, fundó hace 24 años SDO Comunicación, empresa especializada en el ámbito de las energías renovables. Es además patrón y fundador de la Fundación Renovables y es columnista de la revista Energías Renovables. Así que buenos días, Sergio. Buenos días, Julia. Muchas gracias por contar conmigo. Encantada. Continuamos con Pepa Mosquera, que la conocen ustedes mucho porque aparece en la tercera página siempre de la revista Energías Renovables junto a Luis Merino, porque es la revista precisamente que codirige con él desde hace 20 años y es gran amiga y con la que he tenido muchas ocasiones de compartir sobremesas y Pepa empezó estudiando ciencias físicas, pero digo que realmente el periodismo era lo suyo y es finalmente en lo que se licenció para suerte de todos nosotros. Continuamos con Puri Ortiz, que está también de celebración porque está a punto de cumplir 20 años en el sector igual que CENER, le falta un poquito más, como decimos aquí en Navarra, y es nada menos que nos tenía un poco impresionados a todos, ingeniera naval por la Politécnica de Madrid. Pero ¿qué pasa? Que una beca, y nos lo estaba comentando seguramente cuando algunos os estabais conectando a esta tertulia, tuvo la culpa de que se incorporara a este sector, como digo, en el que lleva ya
20 años. Su etapa profesional, pues primero empezó en InfoPower, que es una revista que todos recordaremos y que organizaba la Feria de Zaragoza, etcétera, etcétera. Y ahora actualmente está con Future Energy, con Esperanza Rico, Moisés Menéndez, etcétera, etcétera. Y Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, el simpático, que digo yo siempre. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y lleva en el mundo editorial de las revistas técnicas desde el año 2000, cuando comenzó en la revista CV Energía, que también muchos de ustedes recordarán. Actualmente, y desde 2012, lanzó 2 proyectos digitales, precisamente, energynews.es, dedicada a la difusión de contenidos sobre generación y ahorro de energía, y, por otra parte, mobilidadeléctrica.com, portal de referencia en el sector del vehículo eléctrico. Además, organizan eventos como la BEM, Vehículos Eléctricos de Madrid, junto con el Ayuntamiento de Madrid y AEDIVE, la Asociación del Vehículo Eléctrico, que muchos habéis visto esta ocasión cuando se celebra en la Plaza de Colón. Pero vamos al meollo, vamos a empezar a charlar entre nosotros. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hola. Y vamos a empezar por Sergio. He empezado presentándote a ti al principio. Yo creo que si tenemos que hablar de hace 20 años y echar la vista atrás, era importante la labor que hacíais los comunicadores, los periodistas, sobre todo en sensibilizar y en temas de divulgación, ¿no? Fue quizá aquello un poco la primera labor que llevasteis a cabo y ¿pensabais realmente que iban a llegar al punto en el que están hoy, 20 años después, las energías renovables, o lo considerabais a un plazo más largo? Pues efectivamente, hace 20 años, imaginarse que hoy en día la mitad de la generación eléctrica de este país está producida por las fuentes de energía renovables, era en aquel momento difícil de imaginarnos. Según te metías en este ámbito, veías claramente que eso era el futuro. Los plazos era más difícil de adivinarlos, pero desde luego lo que decías tú fue primero hacerse oír. Date cuenta, yo cuando empecé a trabajar en el año 98, 99 con APA, con la Asociación de Productores de Energías Renovables, las renovables, que entonces eran la mini hidráulica, un poquito de biomasa y muy poquito de eólica, eran el 1 y pico % de la electricidad de este país. Por tanto, era algo insignificante, había que hacerse oír y empezamos a hacer esa tarea de sensibilización. Era difícil saber los plazos, pero teníamos muy clara cuál era la meta y sabíamos que teníamos razón. Y en estos 20 años hemos pasado por muchas fases. Hemos pasado por la fase primera en la que se nos ignoraba a las energías renovables, la fase en la que se nos despreciaba, la fase en que se nos combatía y ahora estamos en la fase en la que todos se unen a esto que veníamos diciendo desde hace más de 20 años. La verdad es que son muchas fases, ¿verdad? Da tiempo, en 20 años da tiempo a todo. De otro tipo. Y Puri, una de esas fases fue evidentemente la que despuntó y por la que además hemos sido referencia a España, muchas veces nombrado, fue el boom, la llamada época del boom de las renovables. ¿Cómo viviste tú desde el punto de vista profesional, desde la revista InfoPower, por aquel entonces, ese boom que todo el mundo quisiera estar en el sector, involucrado, metido, tener algo que ver, era emocionante para todo el mundo? Pues efectivamente, es que era eso, era un boom, era lo que acabas de decir, todo el mundo quería estar ahí. La verdad que, a ver, yo creo que era un momento muy dulce para nosotros como profesionales haciendo una revista, tal, no sé qué, era un momento muy dulce porque todo el mundo quería decir muchas cosas, todo el mundo tenía mucho que contar, mucho proyecto, inauguramos una fábrica, se monta una empresa, no sé qué, entonces yo creo que era muy fácil en ese momento, bueno, muy fácil, o había mucho que contar, no sé si había cosas más fáciles y más difíciles, pero había muchísimas cosas que contar. Pero yo creo que es verdad que en ese boom, en esa explosión, pues yo creo que nos quedamos, no sé, creo que tanto, hablo desde mi punto de vista, la revista o las revistas como el sector, pues ese boom nos dejó un poco así como sordos, mudos, ciegos, ¿no? O sea, se estaba montando
una bola para mi gusto y acabó explotando, ¿no? A ese boom acabó explotando y acabó convirtiéndose en una burbuja enorme. Y yo creo que ahí yo hago mi autocrítica. Ahí yo creo que en algún momento creo que desde la posición que ocupábamos debíamos de habernos dado cuenta un poco antes. A lo mejor mucha gente lo hizo, ¿vale? Pero estábamos como muy preocupados de decir, todo maravilloso, todo estupendo, ponemos una planta fotovoltaica y recuperamos la inversión en 2 años. Y a lo mejor no era el discurso. Tendríamos que haber, no sé, yo ahora lo veo a toro pasado y creo que tendríamos que haber sido como un poco más cautos. Pero es verdad que era un momento tan explosivo que todos estábamos metidos mucho en esa ola. A ver, también fue estupendo que se pudiera desarrollar como se desarrolló la fotovoltaica, por ejemplo. Lo que pasa que luego, pues no sé qué, o sea, no le veo mucho sentido. Luego tuvimos un parón enorme que frenó todo el desarrollo o casi todo el desarrollo que habíamos hecho, que mandó a un montón de gente a trabajar fuera de España. No sé, fue un momento, yo creo que muy interesante, pero también eso, como demasiado alocado, quizá, demasiado rápido todo, demasiado rápido quizá. Demasiado rápido. Carlos, ¿tú también piensas, añoras aquella época o los inicios, un poco antes también, como con ilusión? Cuando se mira a veces la vista atrás y se dice, oye, pues añoro aquella época con la ilusión que teníamos, que éramos pocos igual, pero estábamos muy ilusionados. ¿O sin embargo crees que todo este proceso de maduración que ha sufrido también el sector desde el punto de vista de comunicación, además, es interesante que nos centremos también en ello, crees que ha sido positivo? Incluso el haber hecho un parón en un determinado momento, haber reflexionado un poco y haber seguido adelante. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo recuerdo efectivamente esos momentos en los que nos llamaban algunos pequeños productores de energía renovable, y nos invitaban a la inauguración de un pequeño tejado con unos paneles solares. Íbamos encantados a hacer 4 fotos porque aquello era, como de ciencia ficción. Nos invitaban a comer una caldeirada que hacía el propio dueño de la explotación fotovoltaica, y aquello nos parecía muy divertido. Y luego pues llegábamos a redacción, publicábamos la noticia, mandábamos a revelar aquellas fotos que no eran digitales, por supuesto, en esos años, y componíamos nuestra revista que publicábamos todos pues al cabo de un mes. Esto hoy día es impensable porque la comunicación ha cambiado. Ya no es a un mes, ya es al minuto. Todos nos pegamos por lanzar la noticia mucho antes. Y esa comunicación que antes tardábamos un mes en lanzar, y el lector pues un mes y medio en leer, pues efectivamente veías esa inauguración de hacía mes y medio. Y hoy en día pues la inauguración se ve al momento, porque la puedes incluso retransmitir a través de redes sociales. Pues todo eso que ha cambiado en la comunicación ha cambiado también en la energía renovable. Y al principio la energía renovable era algo de hippies, porque era así. Los primeros que montaban molinos eólicos o aerogeneradores eran hippies. Pues hoy en día resulta que son gentes de negocios que invierten grandes cantidades de dinero. Y todo eso ha cambiado. Y muchas otras cosas que ahora comentaremos, claro. Claro. Entre las cosas que ha cambiado también, que hablaremos un poco más adelante, es también incluso la terminología con la que nos denominamos también todas las circunstancias, y que también ha ido evolucionando, ¿no? Pero a mí me gustaría también, en Pepa, que hemos hablado sobre todo de la parte positiva, emocionante, que tú nos comentaras cómo vivisteis también los que estabais intentando sacar adelante una revista como la vuestra, y que de repente viene ese cambio legislativo tremendo, que hablaba además incluso de retroactividad, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo lo vivisteis? ¿Realmente fue un palo tan duro y se notó como un hito en el sector de un antes y un después, o no, o fue mucho más llevadero? Nosotros, como revista totalmente especializada en las energías renovables, crecimos a medida que crecían las renovables y sufrimos a medida que sufrían las renovables. O sea que el impacto lo sufrimos total y absolutamente. Esa legislación que empezó a paralizar el desarrollo de las renovables fue radical, porque estamos hablando de que en la década prodigiosa, que yo llamo la del 2000 al 2009 más o menos, pues se pasó de tener
un megavatio, creo que en el 2000, de solar fotovoltaica a tener 3.000 y pico. Tengo una cifra por ahí apuntada, casi 3.500 megavatios de solar fotovoltaica. O sea, imaginaos en 10 años lo que fue eso. En eólica se duplicó también la potencia que había. Bueno, nosotros fuimos creciendo junto también con las renovables durante esos años. También he de decir que desde el punto de vista de comunicación, porque nosotros estamos en una revista muy especializada y también nos encontramos con el apoyo de mucha gente del sector de las renovables, de empresarios que eran hippies de jóvenes, pero súper preparados, formados y con una capacidad espectacular y un tirón muy potente, y mucha gente que nos apoyó de una manera impresionante. Pero la comunicación de las renovables en esa época, aunque era muy dulce para las propias renovables, era dificilísima en cuanto te salías de los ámbitos especializados. O sea, eso también había que tenerlo en cuenta. Y difícil que te hicieran caso. Cuando llegamos encima al momento que coincidió con la crisis salvaje en todo el mundo, más una legislación que empezó a ser absolutamente paralizante de las renovables, nosotros nos encontramos que cada vez más empresas de las que nos estaban apoyando económicamente con publicidad empezaron a desaparecer. O sea, es que se hundieron directamente. Sobre todo la energía solar yo creo que por sus propias características, que entonces era más pequeña. Ahora estamos haciendo macroproyectos, pero es que entonces era más pequeña. Había muchas pequeñas empresas de instaladores que se fueron a pique y nosotros nos quedamos, porque somos una revista independiente, que montamos 2 personas, 2 periodistas, nos quedamos sin ese soporte publicitario y hemos pasado unos años una travesía muy dura, muy amarga, para qué engañarnos, sí. Y hablábamos dentro de ese proceso, vamos a hablar, ¿no?, de un poco cómo nos referimos a lo que son los términos en energía, de esa evolución que ha tenido el sector. Yo me acuerdo que al principio, por ejemplo, nosotros tenemos un departamento dedicado al tema de energética edificatoria, actualmente se denomina así, fíjate, pero en un principio, cuando nació CENER, se llamaba arquitectura bioclimática. Y entonces nos dijeron, una experiencia ya os digo, personal, decían, ¿arquitectura qué? ¿A qué os referís? ¿Pero de qué tipo de arquitectura me estáis hablando? Entonces nosotros lo que hacíamos era más divulgación que otra cosa. O sea, antes de hablar lo que podíamos hacer para ayudar o colaborar en una arquitectura más eficiente de ahorro de energía, etcétera, llegamos a organizar durante 3-4 ediciones de manera bienal un congreso precisamente internacional de arquitectura, ciudad y energía, que era una forma de promocionar cómo se podían llegar a hacer las cosas. Actualmente están de moda términos como descarbonización, transición ecológica, energética, evidentemente que forma parte de ella. ¿Cómo este tipo de terminologías? ¿Creéis que nos acercan o nos alejan más a la comunicación social y a que nos entiendan mejor o peor los ciudadanos? Un momento, Rebeca Echeverría, si fueras tan amable, tienes la cámara conectada. Hemos hecho lo que hay que hacer para... Gracias, Rebeca. Gracias. Como os decía, en cuestión de cómo evolucionamos, porque al fin y al cabo a los ciudadanos hay que involucrarles, ¿no?, en esta sensibilización. ¿Creéis que estas terminologías nos acercan aún más porque entienden más a los que nos referimos, además hay más información, lo estáis diciendo, o sin embargo tratamos de ser tan específicos que nos alejamos un poco? ¿Cómo lo veis? ¿Quién empieza? Pues yo creo que efectivamente hemos tenido un problema de comunicar. El sector energético es muy complejo, lo es mucho más todavía la normativa, la regulación del sector energético, que como sabéis muy bien se dice siempre que si te explican el sistema eléctrico español y lo entiendes es que no te lo han explicado bien, de lo obtuso y cerrado que es, y por tanto hemos estado en un sector muy difícil de hacer llegar al gran público. Sin embargo, hemos padecido eslóganes muy fáciles de entender, por muy falsos que fueran, como el de las renovables son caras. Con 4 palabras nos descalificaron durante mucho tiempo y todavía hoy estamos desmontando ese tópico que sirvió para avalar la ofensiva antirrenovable que se generó a partir de lo que Puri recordaba ahora como el boom fotovoltaico, que sobre el boom fotovoltaico sí me gustaría decir un par de cosas luego. Pero sí que es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande
para llegar a la gente. Yo creo que el término, por ejemplo, de transición energética sí que se entiende, y quizás lo malo es que en otros momentos, pues cuando se nos va mucho a los que estamos en el sector, hablar de megavatios, hablar de gigavatios, términos que la mayor parte de la gente no pueden hacerse una idea. Tienes que siempre comparar que si un parque, 10 parques eólicos equivalen a una central nuclear mediana, etcétera, etcétera, para que la gente empiece a tener esas referencias de las cosas en las que estamos hablando. Pero vamos, yo creo que hemos avanzado un poco. Yo creo que de lo exótico que era hablar de energías renovables en el año 2000, que nos hacían caso 2 veces al año, 2 medios, afortunadamente nacieron los medios especializados como energías renovables y nos encontramos mucho eco en revistas como CV e Infopower, pero en los medios generalistas nos hacían un caso 2 veces al año, no más, y era el periodista de información ambiental. Hasta que nos empezaron a hacer caso los de información económica, donde hoy se habla fundamentalmente del tema energético, pasó muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí que apuntas bien, Julia, el tema del lenguaje, porque hoy todavía debemos seguir haciendo un esfuerzo muy importante para que la gente nos entienda. Muchas veces los que estamos en el sector tenemos la tentación de usar nuestros palabras y lo que conseguimos es alejarnos de la gente. Por ejemplo, la electrificación de la economía, a mí me lo han preguntado mucha gente con la que tienes confianza de, oye, ¿a qué se refiere exactamente cuando eso de electrificar la economía? Parece que te va a dar calambre, ¿no? Sacamos tantas cosas a la economía o otras cuestiones como la transición ecológica, si abarca más que la energética. Sí que quizá hemos ganado, como bien dices, en difusión, pero todavía nos queda. ¿Cómo, o en vuestra opinión, cómo se podría llegar mejor a esos ciudadanos que todavía son incrédulos, que se han dejado llevar y que incluso no solo ya consideran, se quedaron con aquel discurso obsoleto y además falso de que las renovables eran caras, porque además el coste precisamente, podemos mencionarlo también, el coste de producción de renovables ha bajado considerablemente y la fotovoltaica es un buen ejemplo, sino también un poco por dónde vamos, ¿no? Y cuál es la capacidad de generación de riqueza para el propio país en cuanto a generación de empleo, de empleo cualificado, de diversificación de proveedores. ¿Cómo veríais vosotros como comunicadores en qué sentido se tendría que trabajar? ¿Realizando campañas generales? ¿Haciendo programas educativos específicos? Venga, Puri, te voy a lanzar este orden. Pues mira, a ver, lo primero que yo creo es que hay un mensaje. Yo investigo mucho, me nutro mucho de mi entorno, ¿no? Mis amigos, además tengo amigos muy variados que se dedican a mundos muy distintos. Entonces yo creo que en la sociedad primero hace falta muchísimas veces saber lo importante que es la energía, o sea, darle muchísima importancia a la energía. O sea, yo cuando oigo hablar de necesitamos un pacto de Estado de educación, y yo digo, y necesitamos un pacto de Estado de energía. O sea, es que necesitamos darle a la energía la visibilidad que necesita, porque yo creo que es súper importante. Cuando a alguien un poco a pie le explicas, es que es muy importante, no sé qué, y le digo, pues es que es súper importante la energía que consumes, cómo la consumes, cómo tal, pero no solo porque te influye el bolsillo, porque tú lo que haces en tu día a día, cómo, pues eso, lo que consumes, cómo, de dónde se saca, si es más limpio o menos limpio, o sea, al final acaba influyendo a todos. Y eso yo creo que a la gente de a pie, a la que no trabaja todo el día con energía, pues le cuesta entenderlo. Y yo creo que lo que dices de que habría que hacer una labor más formativa, pues yo este año he descubierto con una gran sorpresa y con muchísima ilusión que mi hijo mayor, que tiene 16 años, ha empezado primero de bachillerato, tiene una asignatura que por desgracia es solo optativa, que se llama Tecnología Industrial, en la que lo primero que está dando es la energía. Y a mí me encanta ponerme a escuchar a su profe, como hagan las clases estas online, van una semana así y una no tal, pues me encanta ponerme a escuchar a su profe y ver que hay 20 chavales que están oyendo hablar de energía solar, de energía termoeléctrica, de energía fotovoltaica, no sé qué.
creo que es súper importante. Además, yo cuando lo oigo y siempre voy, mi hijo me mira y me dice, lo está diciendo bien, y yo digo, hombre, faltaría más, es tu profe. Claro que lo está diciendo bien. Pero yo me quedo muchísimas ganas, me encantaría decirle a mi hijo, abre el micro y déjame que le diga a tu profe y que cuente más cosas, y me parece súper interesante. Creo que es fundamental que podamos llegar a ellos desde esas edades que empiecen a ver la importancia de las renovables, tienen ahí las fotos del parque eólico, cómo funciona, me parece súper importante. También me gustaría... ¿Hablo yo? No, quería abundar en lo que decía Puri, porque me parece muy interesante el hecho de la educación. Yo tuve la oportunidad de dar una pequeña clase a niños de 8 o 9 años, en la que les hablábamos de energías renovables y todos estaban encantados y lo entendían perfectamente. Y hacían unas preguntas que no me las han hecho mis amigos mayores, porque ellos estaban mucho más sensibilizados y concienciados. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a las nuevas generaciones hay que sensibilizarlas y educarlas, porque viene todo rodado, y a los mayores como nosotros la manera de sensibilizarnos es en el bolsillo. Y seguramente a través del ahorro, diciéndoles que las energías renovables les van a ahorrar dinero y que van a ser beneficiosas para su bolsillo. Yo creo que desde ese punto de vista es desde donde tenemos que divulgar, para que las energías renovables la energía en general sea más escuchada, más oída. Julia, si me permites comentar a mí también algo. Yo comparto con mis compañeros lo que dicen, pero creo que también ha habido un elemento, que ha habido un cambio radical, no en España solamente, sino en todo el mundo, desde hace unos 2-3 años. Ahora mismo la crisis climática ha introducido ha llegado ya a todo el mundo la preocupación, sobre todo, además, ha habido un impulso espectacular por parte de la gente joven. Hay muchísima gente joven concienciada, y todo el tema de las renovables forma parte de ese discurso de la crisis climática y nos ha ayudado a que muchas cosas que antes no se aceptaban o no se entendían, ahora mismo estén ya entendidas. De hecho, todas las encuestas que se están haciendo entre la población española, hay un porcentaje mayoritario de gente que valora y aprecia las renovables. Entonces, aunque siguen perdurando todavía personas que tienen en la cabeza ese mensaje nefasto, como decía Sergio, de que las renovables son caras, yo creo que cada vez es menor ese grupo. Negacionistas y gente en ese pequeño espacio va a quedar siempre, ¿no? Pero creo que también ha cambiado mucho. Otra cosa es, con respecto a lo que decías, ¿no?, de las palabrejas que utilizamos, que deberíamos tratar de ser los periodistas, si tenemos que utilizar esas palabrejas, acompañarlas de una explicación. Si es muy fácil, por lo menos tratar de acercar el lenguaje a los ciudadanos es básico, fundamental, y hacerles entender las cosas. Y no publicar nunca cosas que ni siquiera tú entiendes, que eso es de cajón. Y también os quería poner encima de la mesa otra cuestión con la que yo he debatido mucho con otros periodistas, ¿no? El hecho de ¿qué estáis, a favor o en contra de que con la crisis climática llevamos mucho tiempo perdido, hay que trabajar intensamente en concienciar para llegar a realizar una serie de acciones que nos gusten más o menos? Pero, como digo, ¿estáis a favor o en contra en estos mensajes alarmistas y que muchas veces lo ponen como, hablamos de crisis climática, hablamos de unos mensajes, sobre todo desde determinadas organizaciones, que para llamar la atención son muy catastrofistas? ¿Eso cómo lo veis vosotros? ¿Os parece adecuado por captar la atención, porque ahora recibimos tanta información y tantos inputs de muchos sectores, que es una forma de buscarte un hueco? ¿O consideráis que se podría hacer de otra forma, porque si no incluso te pones a la gente a la defensiva? Es muy complicado lo que planteas, Julia, pero efectivamente, lamentablemente, el cambio climático es muy dramático. El cambio climático supone cambiar radicalmente las condiciones de vida de los 7.000 millones de personas que somos hoy y que de los 9.000 que seremos en un par de décadas. Y es un tema que hay que enseñarlo en su realidad. Frente a eso, lo que no hay que hacer es tirar la toalla. Lo que hay que hacer, y yo creo que en general el movimiento ecologista que está en la cabeza de la denuncia del fenómeno del cambio climático es muy activo. No se queda de brazos cruzados, lo que quiere es hacer otras cosas.
Yo lo que en el tema de las energías renovables, nosotros siempre hemos usado el argumento del cambio climático porque es clarísimo. La energía es uno de los factores que más influye en ese calentamiento global que está produciendo este cambio climático, pero siempre hemos dicho que hay otros muchos factores para defender las energías renovables. El cambio climático nos da todavía mucho más la razón, pero en el tema energético, el usar las energías renovables supone quitarte una factura como país en tu comercio exterior que hoy hasta hace poco tiempo, este año no por el tema del COVID, pero en los años buenos del turismo, casi nos gastábamos tanto dinero en comprar petróleo, gas y carbón como el que recibíamos por nuestro principal fuente de ingresos, que es el turismo. Era absurdo, porque si no tenemos petróleo y gas y carbón y tenemos sol, agua, viento y biomasa y muchas extensiones de territorio, no usábamos esas, solamente por ese argumento económico ya era justificada la apuesta por las renovables. Pero sin duda ahora mismo el tema del cambio climático es el que ya remata eso. Es decir, vamos a ver, es que tenemos que cambiar, es que tenemos que descarbonizar nuestra energía. Oiga, descarbonizar quiere decir dejar de quemar combustibles fósiles, dejar de quemar petróleo, gas y carbón. Y eso sí que lo entiende la gente. Y eso sí que lo entiende la gente. Entonces, el discurso, no se puede ocultar la gravedad de lo que va a implicar el cambio climático, pero lo que hay que dar es un mensaje de actuar, no de quedarse resignados ante un tema muy grave que nos viene encima. ¿Alguien más quiere apuntar algo en el sentido de lo que decía Sergio? O sea, a mí me gustaría comentar que yo soy de las personas que piensan que siempre lo que anima y estimula ayuda a la gente a que se mueva. Lo que produce miedo y pavor paraliza. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes también. Entiendo perfectamente el movimiento ecologista, es básico. La labor que está haciendo es clave y fundamental, vamos. O sea, sin ellos no estaríamos donde estamos, o sea que se lo agradezco un montón, pero yo creo que los comunicadores tenemos otra labor, o sea, nosotros no somos ecologistas, nuestra labor es otra. Entonces yo sinceramente creo que tenemos que trasladar también los mensajes de la manera más, desde mi punto de vista, pedagógica y aceptada posible también, o sea, y no impulsar todavía más la angustia o el miedo. Yo estoy de acuerdo, Pepa, pero tampoco es ocultar la gravedad del problema. Lo que hay que lanzar es el mensaje de que hay que actuar, no el mensaje de que hay que quedarse paralizado. Es decir, oiga, viene un problema, hay que actuar. No se trata de silenciarlo, ni ocultarlo, ni tampoco exagerarlo, ni tampoco hacer un discurso dramático y eso, pero sí que hay que decirle a la gente que estamos enfrente de una situación grave pero el mensaje que debe calar después de ese diagnóstico es la receta. Oiga, vamos a ponernos en marcha, vamos a cambiar las cosas, vamos a hacerlo de otra manera y sobre todo en el ámbito energético, que es el principal responsable de esa situación. Eso es. Yo también. Sí, no, Carlos, tú, luego yo. Vale, gracias. No, yo pienso que efectivamente los periodistas tenemos una labor muy importante, no solamente de difusión, sino una labor, bueno, muy responsable, si quieres, porque nosotros tenemos que transmitir la información, pero además, como somos personas, de vez en cuando tomamos partido por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Recibimos inputs de todo el mundo, de nuestros círculos de amistades, de nuestros círculos familiares, y queramos o no queramos, tomamos partida por las cosas. Y nuestra opinión creo que es importante. Es verdad que los titulares pueden ser catastrofistas o alarmistas, pero estoy de acuerdo con Sergio en el sentido de que es la realidad y nosotros aportamos esa información lo más objetivamente posible para que la gente pues vea lo que está ocurriendo. Y también creo que bueno, pues debemos tratar de llevar esa objetividad pues de la mejor manera posible para que todo cambie y la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sí, yo lo que podría decir que estoy de acuerdo con todos, la verdad, pero es verdad que lo que sí que creo que a veces es cierto que creo que hay que contar que es un problema gravísimo, o sea, pero el cúmulo de mensajes o de titulares catastrofistas o el cúmulo de tal, no sé qué, hay veces que yo creo que nos despega un poco, es como, ¡buah! Ya están contando otra vez lo mismo, otra vez, no sé, es un poco eso. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que no se puede ocultar y que al contrario hay que darle visibilidad,
pero sí que es verdad que ahí hay una responsabilidad en el hecho de hacer llegar el mensaje de forma que no sea, sí, esto ya lo dicen todos los días y a todas las horas. Y luego, por supuesto, lo que decía Pepa, o sea, bueno, y lo que decía Sergio, no decir, esto está pasando, este problema es grave, el cambio climático, no sé qué, pero luego, aquí está la solución, lo que decía Sergio, la receta, o sea, no solo comunicar, este es el problema, no sé qué, no sé cuánto, sino tenemos en nuestra mano pues eso, muchos ingredientes para hacer la receta perfecta para solucionar el problema. Y por supuesto las renovables creo que son pues, una de las más importantes para frenarlo. Estamos de acuerdo, yo creo que los 5 que participamos en esta tertulia. Ha salido además el hecho de que quizá antes la reticencia era el decir, bueno, tenemos que hacer una serie de cambios de hábitos, que la gente es muy cómoda, no es capaz. Pero si algo nos ha demostrado este 2020 es que somos capaces de por el buen fin, el cambiar de hábitos si nos justifican que es necesario. Entonces, yo creo que ese cambio de hábitos y de mentalidad de la gente también está cambiando. Rara es la casa en la que ya no se recicla, en la que ya no se tiene en cuenta que el vidrio no va al contenedor común. Y esos son hábitos que se van incorporando en nuestra vida cotidiana. Estamos dando demasiada importancia, pero que sí que está generando una conciencia social de que otra forma de hacer las cosas es posible y, como estáis, venga a decir, práctica. Y gracias, en nuestro caso, además, que ayudamos con las energías renovables, muy viable. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en la agencia energética, que entraba, claro, ahí tienes un contacto directo con el ciudadano. Era por el año 2000 y entraba un ciudadano y te decía, bueno, pero esto de la energía solar, estoy pensando en ponerla en casa y tal, no sé qué, pero esto no funciona muy bien, ¿no? No, sí, le tenías que explicar, le tenías que decir. Ahora ya es normal ver en tejados, afortunadamente, paneles solares, módulos fotovoltaicos integrados en edificación, de una manera estupenda y muy eficiente además. Los aerogeneradores también, cómo van funcionando, como desarrollo, además, que incluso los gobernantes pregonan los discursos de la tecnología que se desarrolla en un país, ¿no? Yo creo que por ahí estamos cambiando para bien, queda mucho por hacer, pero estamos cambiando para bien. Y ese cambio de hábitos, hablábamos también de cómo nos ha influido este 2020, el hecho de la pandemia. ¿Creéis que el sector tímidamente es de los que menos se ha visto afectado por este parón industrial que ha habido con motivo de la situación epidemiológica? ¿O consideráis que bueno, ha ido siguiendo el ritmo y no se va a ver tan afectado porque se está hablando continuamente de la recuperación, que si no es verde no va a ser? ¿Cómo lo veis? Sergio, no se te oye. Tienes el micrófono apagado. Efectivamente, me he quitado el micrófono para evitar ecos, pero efectivamente yo creo que el sector renovable está viviendo la crisis de la pandemia muy bien, comparado con otros sectores. Se vio afectado en los meses de marzo y abril, bajó un poquito el nivel de instalación, de trabajos en nuevos parques eólicos, en la instalación de fotovoltaica, que este año estaba yendo muy bien y hubiéramos crecido mucho más, pero desde luego es un sector dinámico en el que, digamos, que no le ha beneficiado la pandemia, pero tampoco lo ha paralizado. Yo creo que en las cifras que vamos a acabar el año con unos crecimientos importantes, tanto de potencia instalada en las distintas tecnologías, salvo en solar termoeléctrica, como en la generación de esas tecnologías, y por tanto yo creo que el sector renovable ha sobrevivido muy bien y ha pasado muy bien esta tremenda situación, que para sectores como el hotelero o el hostelero pues están siendo dramáticos. Yo no sé en el caso del autoconsumo hasta qué punto no ha sido, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, pero creo que a lo mejor el autoconsumo sí que se ha visto más afectado, porque gente que a lo mejor estaba pensando en invertir, me refiero tanto al autoconsumo doméstico como al industrial, la pequeña industria que a lo mejor estaba pensando en invertir en una instalación de autoconsumo, pues de momento no la hace a la espera de a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Porque claro, o sea, si está un hotel que resulta que no puede funcionar, que no tiene clientes, pues tampoco se va a meter
Entonces, creo que es cierto que que el sector ha respondido muy bien, lo está afrontando muy bien, pero creo que el autoconsumo sí que se ha visto un poco afectado. Se ha ralentizado, efectivamente, sí. Sigue aumentando. Perdona, Carlos. Quería hacer un apunte sobre esto del autoconsumo. Yo creo que la pandemia sí que va a afectar positivamente al autoconsumo doméstico, ya que muchos de nosotros vamos a teletrabajar o estamos teletrabajando y hay gente que se está planteando quedarse en casa y irse a vivir a pueblos para estar allí. Es probable que el autoconsumo doméstico pues, se vea beneficiado porque ahora sí que pueden tener sentido instalaciones que antes o tenías almacenamiento o no eran viables y hoy en día, pues al pasar mayor número de horas en casa y consumir más electricidad en casa, pues quizá puedan ser viables. Eso me decía hace unos días un empresario fotovoltaico que sí que algunos de los nuevos clientes le habían dicho que era eso, que ahora iban a vivir la familia todo el día metidos en la casa, cuando los que tienen una casa unifamiliar, y que se habían lanzado por eso. Pero también es cierto lo que dice Pepa, que el autoconsumo donde más va a crecer en términos absolutos es en el ámbito industrial, en las pymes, en la industria, y ahí sí que la situación económica puede frenar un poquito la tendencia que había. Pero es mezclar, lo que no sabemos todavía, es muy difícil valorar qué aspecto se influye más en un lado que en otro. Uri, ¿algo que añadir sobre esto? Pues es que no, es que efectivamente yo creo que están los dos puntos. Está el punto de vamos a esperar un poco a ver cómo funciona, pero yo creo que lo que dice Carlos tiene muchísima razón y que ya, pues eso, que ya se empieza a percibir ese hecho de que, bueno, pues que la gente entiende que va a estar mucho más tiempo en casa, que tal, que cual, y que sí que puede ser un buen momento, que ahora sí que su curva de consumo sí que va a ser muy parecida a la curva de producción y que le va a interesar mucho más. Yo creo que también, lo que pasa que es verdad que luego pues todas estas cosas van a depender mucho, por ejemplo, pues si se sigue impulsando, si seguimos desarrollando esas poquinas cosas que quedan ahí de la legislación de autoconsumo y que ya todo vaya sobre la marcha, pues si se sigue incentivando en ese aspecto, yo creo que sí que puede resultar positivo para el autoconsumo, el confinamiento y toda esta movida de la pandemia, sí. Y vuestra experiencia desde el punto de vista de las revistas de contenidos, ¿tenéis identificado que quizá en los últimos meses se demanda más información sobre un determinado tipo de proyectos que de otros? También en el caso de Carlos es evidente porque tiene un medio totalmente digital, pero vuestras revistas, también tanto Puri como Pepa, tienen una versión online muy potente, con muchas visitas. ¿Notáis que la gente hace más clics en determinados proyectos de determinada tecnología? Nosotros, desde luego, sí. Sí, notamos que hay un interés muy, muy potente por todo lo que tiene que ver con energía solar fotovoltaica. Y ahí está incluido el autoconsumo. La eólica, de alguna manera, se ha quedado en manos de las grandes empresas. Nosotros tenemos muchos lectores, muchos suscriptores que tienen pequeñas empresas, que tienen o están incluso a título particular. Y desde luego el sector solar fotovoltaico, vamos, arrasa en clics. Sí, bueno, es de lo que la información que publicamos, quizás entre el 60 y el 70% es solar fotovoltaica. El resto, bueno, pues sí que seguimos publicando información de tipo, bueno, pues más económico, pero esa es la información junto con el ahorro y la eficiencia energética, yo diría. Hay otro tema que está muy en alza, que es todo lo que tiene que ver con almacenamiento. O sea, sí. Eso también funciona espectacular. Y vamos, nosotros lo que hemos comprobado, no sé si les pasará también a mis compas, es que todo lo que tiene que ver también con desarrollo, con ciencia, interesa muchísimo. Desarrollo tecnológico, ciencia también interesa mucho. A nuestros lectores, por lo menos. Sí. Almacenamiento, hidrógeno. Me alegro. Eso es. Sí, perdona, que te he cortado, Carlos. No, quisiera decir eso, que sí, que estoy de acuerdo también con Pepa, que almacenamiento y hidrógeno, que ahora está bastante de moda, hay un montón de webinars relacionados con el hidrógeno y es una tecnología que llega, que está aquí y que en los próximos años va a ser la que más se desarrolle. Precisamente tú, Carlos, decías que ahora con el hecho de que el entorno digital, la digitalización, tantas veces nombrada también, sobre todo este año,
ha supuesto el que queramos la información ya en un tiempo récord y encima información, como decía, apuntaba Sergio, que tiene que ser además totalmente fidedigna, como no podía ser de otra manera, pero me refiero a que tiene que cumplir los estándares. Se consume mucha más información, puesto que estamos pues relativamente más tiempo en casa y tenemos, por lo tanto, más opciones de conectarnos. Eso a vosotros os ha supuesto una vorágine brutal de trabajo. ¿Notáis que os ha facilitado la vida? Porque ayer lo comentaba con Puri también, que es más sencillo pues sacar una foto y ya la tienes en el ordenador que antes, que había que imprimirla, maquetar la revista y luego llevarla a la impresión. Eso, ¿vuestra experiencia cuál es? Puri, mira, ya que te he mirado. Pues sí, es que justo ayer hablábamos de ello. Pues a ver, pues yo creo que como trabajamos hoy, a mí personalmente me ha facilitado mucho el trabajo, mucho la vida, pues todo lo que disponemos. Antes lo decía Carlos, antes tú te ibas a un evento a visitar una planta, no sé qué, y te llevabas tu cámara, pero no volvías a casa, la conectabas al ordenador y tenías las fotos, no, la llevabas a revelar, no sé qué, las fotos, tal. Pues eso ha cambiado muchísimo y ha ayudado mucho, es cierto que sí. Pero también es verdad que esa inmediatez de la que dice Carlos, pues yo creo que, a ver, yo la vivo, o sea, te genera mucho trabajo, mucho estrés, como trabajar cosas a lo mejor en ocasiones demasiado, o sea, pues eso muy rápido, porque pues es que me ha llegado esta información de no sé qué, pues eso, lo que dice Carlos, queremos ser los primeros en publicarlo, por supuesto, claro, todos queremos ser los primeros y hacerlo muy bien y no sé qué. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías nos han facilitado las cosas mucho en unos aspectos y en otros te imponen, pues eso, ese ritmo de todos los días tenemos que generar para la web, para tal, para cual, y eso también a veces creo que en algún momento así de esa tal, pues tienes que tener un poco más cuidado con, pues eso, con lo que tú dices, con que la información sea pues buena, que esté bien planteada, que esté bien explicada, pues todas esas cosas. Y hay veces que a lo mejor alguna vez pues se te escapa algo por ahí, porque ahora la verdad es que es un poco, vamos, con las nuevas tecnologías te marcan un ritmo muy fuerte desde mi punto de vista. Julia, y eso también nos ha cambiado a nosotros. Tú estás ahora en activo, pero yo lo he estado en el ámbito de la comunicación, desde el ámbito empresarial o institucional, y desde luego el tema digital ha cambiado radicalmente nuestro trabajo, que antes era exclusivamente, digamos, casi relaciones con los medios, parte de otras herramientas que pudieran usar algunas empresas como la publicidad, etcétera, y hoy tenemos en el mundo digital una posibilidad de llegar directamente a la gente sin pasar por los medios. Yo en todos los sitios que he estado he cuidado muchísimo el seguir atendiendo debidamente a los medios y dándole la importancia que tienen, pero efectivamente ahora ha cambiado mucho y hay algo fundamental, que es que en este momento lo importante es ser encontrado, no es dar la lata a la gente, no es lanzar mensajes, es que el que busque un tema te encuentre a ti. Y eso ha cambiado mucho nuestro trabajo. Es decir, ahora tienes que volcarte en que tengas una web, en que tengas unos enlaces, en que tengas una política SEO adecuada y que la gente, cuando ponga las palabras claves que te afectan a tu negocio, aparezcan. Y esa es la principal preocupación ahora mismo en el mundo de las empresas, siguiendo la importancia que tienen medios que tienen, digamos, no iba a decir cautivos, no es cautivos, pero que tienen bien atados al público más interesado, y por tanto tenemos que seguir trabajando con esos medios como los 3 que están representados hoy aquí. Pero también desde la comunicación del ámbito empresarial e institucional tenemos la posibilidad de llegar directamente al público a través de este mundo digital que ha cambiado mucho nuestro trabajo. ¿Pero de acuerdo, Julia? Totalmente. Sí, sí. Es mi experiencia también, totalmente de acuerdo contigo, es mi experiencia. Y de hecho, a mí me gusta mucho, nosotros desde 2009 en CENER tenemos redes sociales, y la cantidad de mensajes, e incluso, bueno, si me apuras, hasta visitas institucionales. Me acuerdo una vez que vino una delegación de California con pues el teniente alcalde, vicetenente alcalde de la ciudad de Los Ángeles y una serie de empresarios de California para ver qué estábamos haciendo en renovables. Fue a través de redes sociales. O sea, es que el poder que tienen y la capacidad de expansión y de comunicación es brutal, pero a la vez te hace tener un contacto directo. Entonces, lo mismo se pone en contacto una visita o alguien que está buscando simplemente información porque
desea tener más conocimiento del sector, entonces pues le rediriges quizá a entidades que se dedican más específicamente a este tipo de cuestiones, pero a mí el contacto directo me parece totalmente positivo. Otra cosa es que ya pues la capacidad de gestionarlo en el día a día pues es brutal y te hace que tengas que derivarlo o establecer prioridades o establecer alguna serie de medidas para poder atender a todo el mundo, que esté bien atendido y a la vez poder gestionarlo, ¿no? Porque también hay veces que eso. Y eso enlaza muy bien con una de las preguntas que ya, pues, finalizando esta tertulia, me gustaría haceros. Al principio, como decíamos, teníamos que hacer labor de divulgación, de promoción de las renovables. Luego teníamos incluso que defendernos de eslóganes falsos que nos achacaban y que nos culpaban de los males del mundo. Ahora, ¿qué tipo de mensajes o por dónde creéis vosotros que deberían estar las líneas de divulgación sobre las tecnologías renovables, su capacidad de aplicabilidad y de idoneidad para el futuro energético que nos va a tocar vivir? Así que es complicada la pregunta, ¿eh? Yo soy consciente. Pero me voy a aprovechar y un montón de periodistas que me consta a través de APIA y otras asociaciones que se han conectado, yo creo que puede ser muy interesante para ellos también. Sí, me gustaría empezar, si no os importa. Mira, volviendo a lo que, y enlazando la pregunta anterior de la digitalización con la que estás planteando ahora, mira, antes nosotros teníamos revistas en papel que solamente leían los profesionales del sector. ¿Qué ha cambiado la digitalización? Que ahora no solamente los profesionales del sector son los que nos leen, sino que nos leen muchísima más gente que no es profesional. Entonces nuestros contenidos han cambiado porque nosotros hablábamos antes de kilovatios y ahora, como decía Pepa, tenemos que explicar en nuestros artículos qué son los kilovatios. Pero no solamente hemos parado ahí, sino que además de que hemos llegado con esa información especializada a miles y millones de personas que no son profesionales, además, ¿qué les tenemos que dar? Pues está claro, lo que buscan ellos, que es, pues, ¿en qué me afecta a mí la energía renovable? Pues, por ejemplo, pues que voy a montar una instalación de autoconsumo en mi casa. ¿Y dónde puedo obtener esa información? Pues de dos sitios, o bien de los profesionales o de las empresas que me van a poner esa instalación, o bien de los medios de comunicación que van a hacer llegar hasta mí ejemplos de esas instalaciones. Pues nosotros estamos haciendo llegar a la gente ejemplos de esas instalaciones para que la gente vea qué puede instalar en su casa y qué ahorros les va a producir. Además, ¿qué va a ocurrir con eso? Pues que cuando el instalador o el profesional llega a su casa, tú ya vas a estar bastante más pues informado de lo que te van a montar en tu casa. E incluso le vas a poder decir al instalador, ¿qué panel me va a montar usted? Oiga, ¿será bifacial o no será bifacial? Y el instalador, bueno, pues se quedará un poco sorprendido. ¿Y dónde habrá sacado este tío la información? Pues en ese sentido, los medios de comunicación creo que tenemos que acercar la energía renovable a las casas. No sé, yo creo que hay otro aspecto, si me permitís, muy importante, no solamente de los periodistas especializados en energía, sino de cualquier buen hacer periodístico. Y es que ahora mismo hay un ruido espantoso. Hay un ruido espantoso en las redes, hay información que se cruza, que va y viene, de todo, ¿no? O sea, yo creo que nuestra labor también es limpiar, separar el grano de la paja y hacer una buena comunicación, que a veces sigues leyendo verdaderas barbaridades. Entonces, yo creo que para defendernos también, además de ese exceso de información, yo creo que al final la gente, si ve que tú eres fidedigno, va a terminar acercándose a tu medio porque va a creer en ti. Entonces, yo creo que también eso es una parte muy importante. Y también me parece muy importante no caer no ser complacistas, porque creo que dentro de las renovables también, hay cosas que a lo mejor se están comunicando mal. O sea, hay empresas que a lo mejor están vendiendo cosas que son falsas. O sea, que tú te haces una instalación de autoconsumo y va a ser la panacea, la vas a amortizar en 3 años y vas a ahorrar, ya te vas a desenchufar por completo de la red. Bueno, pues también hay que ser prudentes, no creernos que estamos en el sector bueno y que todo es maravilloso. O sea, que claro que tenemos por delante muchísimo trabajo, vaya. Uri, ¿quieres decir algo? No, estaba asintiendo porque completamente a lo que estaban diciendo tanto Carlos como Pepa. Me estaba asintiendo totalmente. Es que, di, Sergio. No, acaba, Puri. No, que acabé, di.
No, y yo con respecto a la pregunta de Julia de que por dónde debe ir ahora la información en estos momentos, yo creo que la clave está un poco lo apuntaba Carlos, en el papel del ciudadano. O sea, lo que ha cambiado ahora, de hace 20 años ahora, es que los ciudadanos somos agentes activos en el ámbito energético. Hace 20 años éramos unos consumidores, voy a decir, ciegos, por caricaturizarlo un poco, que llenábamos el depósito de gasolina y pagábamos nuestro recibo de la luz y no sabíamos nada más de este ámbito energético. Afortunadamente, hoy hay mucha gente que se ha cambiado su término de potencia porque sabe que estaba pagando 5.000 kilovatios, 5 kilovatios cuando le valía con la mitad o con 3. Y yo creo que ahí está el tema, es decirle, oye, animarle a la gente a que sea protagonista. El autoconsumo es la parte más importante, pero también, y muy relacionada con la energía, está la movilidad, de la que Carlos se ocupa con su excelente portal. La movilidad sostenible es el otro ámbito fundamental donde tenemos que avanzar muchísimo y yo creo que a la gente hay que decirle que puede ser protagonista y ahí tiene desde el coche compartido hasta la bicicleta, pasando por el coche eléctrico. Y yo creo que lo que hay que indicarle al ciudadano es que él, o sea, no hay que esperar que unas empresas cambien la manera de cómo hacemos uso de la energía, sino que somos nosotros los que podemos ser protagonistas de este cambio y de esa descarbonización y de ese objetivo de lucha contra el cambio climático. Podemos ser protagonistas con muchísimos gestos y yo creo que ahí es donde podemos avanzar muchísimo los medios y también las empresas y las entidades que están implicadas en el ámbito de la energía. Yo creo que lo decíamos cuando montamos la Fundación Renovables, como mencionabas al principio, que soy patrono, el objetivo era, y que Pepa también ha sido patrona de la Fundación, era situar al ciudadano en el centro del sistema energético y eso ya es una realidad ahora mismo. Y eso es que yo creo que interesa muchísimo al público saber no solo que los resultados de Iberdrola y de Endesa, sino que saber que cada gesto suyo en el ámbito de la energía cuenta y puede transformar la realidad actual. Perfecto, pues yo creo que ya podemos dar por finalizada esta tertulia por hoy, porque esto es algo que puede llegar y continuar en el tiempo. Yo, en nombre de tener el mío propio, por la parte que me toca, que llevo 17 años al frente del Departamento de Comunicación de CENER, os quiero dar las gracias públicamente porque siempre me habéis facilitado mucho el trabajo, es una gozada trabajar con vosotros y esperamos que en los próximos años nos sigamos viendo mucho y que aportemos todos muy buenas noticias al sector, porque si algo somos es positivos en este sector de las energías renovables. Se nos nota en el entusiasmo con que trabajamos, la ilusión que ponemos y como hemos venido recordando en esta tertulia, que hemos solventado muchas cuestiones. Este año es un poco más complicada, pero seguro que lo solventamos y la recuperación va a ser verde también segura. ¿Nos parece? Efectivamente. Lo que tiene que hacer el sector es llenar de páginas de publicidad estas revistas y estos portales. Eso es lo que tiene que hacer el sector. Muy buen mensaje al final. Muchas gracias, Julia. Gracias a todos. En esta tertulia y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, es un placer. A veces en presencia física.